Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 4. Quizás no entre nosotros, pero hay gente, dice que una muchacha le dijo a un hermano: yo voy a ir a la iglesia. Es que dijo, ya cuando ya no se escucha el virus, ya cuando ya no se escucha nada. Si es cierto lo que dice la ciencia, esta mujer volvería a la iglesia en 2022. A la iglesia, si es que, hermano, mire, es que hay gente que dice, ¿qué tal si me contagio en la iglesia? Pero no dice eso cuando va al Walmart. No dice eso cuando va, hermano, al dólar, a los parques. Ayer, hermano, yo miraba, bueno, la ciudad de Yoria, saben que es una ciudad grande, mucha gente, hermano, por ahí. La gente no, como que no tiene miedo. Hoy nosotros por necesidad, pues verdad, veníamos de la obra en Roma y tuvimos que almorzar algo y bueno, entré en un restaurante y dice la persona, no, ya está abierto, entramos adentro. Entraban viejitos, ancianos, entraban a comer y decía mi esposa como que esa gente tiene más fe que la iglesia. O sea, no estamos, ustedes, yo creo que ustedes y yo estamos bien. ¿Cuántos dicen amén? Me refiero, quizás no los que no vinieron, sino en otros lugares, en el mundo evangélico. Hay gente que dice, no voy porque me puedo contagiar en la iglesia, pero se puede contagiar en el Walmart. Yo creo que tomar la distancia y precaución es diferente. Eso no tiene nada que ver con nosotros venir y buscar de Dios. Las precauciones es buena. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Así que eso cambia, mis hermanos, pero busquemos de Dios porque estamos en los últimos días, ¿verdad? ¿Cuántos creen que estamos en los últimos días, hermanos? Aleluya. Gloria a Jesucristo. Creo que les dije segunda, es un ensayo para ver si están aquí. Vamos a Primera de Crónicas, hermanos. Primera de Crónicas, o les dije bien, no sé. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 20. Perdón, hermanos, estamos bien en Segunda de Crónicas. Amén, amén. Quédense ahí. Gloria a Cristo. Amén. Ok, Segunda de Crónicas 20. Leemos solamente el versículo 3 y 4. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Tome su lugar, hermanos. Siéntase un ratito. Vamos a meditar bajo el tema ¿cómo vencer el miedo? ¿Están aquí? ¿Cómo vencer al miedo? El miedo es un enemigo. El miedo no viene de Dios. Hay temor, si hay temor. Hay miedo, hay miedo. Todos nos enfrentamos al miedo en algún momento. Todos en algún momento nos enfrentamos al temor, al miedo. Eso existe. Hay miedo, hay temor. Hay muchos temores que nos llegan a la vida. Hay muchas razones por las cuales el miedo nos visita. ¿Lo ha visitado el miedo a usted alguna vez? Amén. ¿Lo ha visitado el temor alguna vez? Lo cierto es esto, el miedo existe. El miedo está ahí. El miedo nos puede visitar a cualquiera de nosotros, que es normal. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo yo puedo vencer al miedo? Gloria a Dios. ¿Cómo yo puedo vencer al temor? Porque si usted no vence el temor es un enemigo. El miedo es un enemigo. Que si usted no se fortalece en el poder de Dios, el miedo lo puede destruir. El miedo lo puede acabar. El miedo, amados hermanos, lo lleva al fracaso. El miedo cuando se apodera de una persona, porque el miedo llega, pero cuando le da, amados hermanos, la persona le da ventaja al miedo, entonces es el miedo que comienza a gobernar su vida. Es el miedo que lo maneja. Y hay mucha gente, según dice la Biblia, el libro de Proverbios, que hay gente que no fracasa porque era su destino. Hay gente que fracasa porque le da, amados, camino al miedo, le da entrada al miedo y no fracasó porque eso era su destino, fracasó porque le dio ventaja al miedo. Entonces, ¿cómo podemos vencer el miedo? ¿Cómo podemos vencer el miedo? ¿Y qué causa el miedo? Hay algunas personas que cuando el miedo se apodera,
El miedo lleva, amados hermanos, no solamente al fracaso, a la ruina de las personas, sino el miedo también nos lleva a otras enfermedades que no son enfermedades que vienen como de manera natural, no son enfermedades como que de repente llegan porque llegan. Hay enfermedades que son causadas por el miedo. Por ejemplo, algunas enfermedades que voy a mencionar no parece ser correcto, pero yo estuve analizando cuando el miedo se apodera en una persona. ¿Sabía usted que hay personas que le han pegado cáncer? No porque realmente había algo en su cuerpo que haya provocado el cáncer, sino hay gente que dice, yo estudiaba esto, hay gente que porque el miedo se ha apoderado de su vida, llegan a tener hasta el cáncer. Hay personas que llegan a tener un derrame. ¿Por qué? Porque el miedo se apodera. ¿Verdad que cuando llega el miedo, verdad que, hermano, muchas veces nos preguntamos qué hago, dónde voy o dónde me escondo? Y el miedo comienza a trabajar. El miedo es un enemigo, pero como hijo de Dios tenemos que enfrentarlo con el poder de Dios y decirle al miedo que nosotros tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso. Él es el que cuida de nosotros, que Él es el que nos protege a nosotros, aleluya. El miedo no puede gobernar tu vida, el miedo no te puede, aleluya, manejar. ¿Sabes qué, hermano? Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, todos aquellos que creemos en Dios, cuando el miedo llega, tú le dices al miedo, un momento, yo sé que hay algo que me asusta, yo sé que hay algo que me trae temores, pero yo confío en Jehová, que Él peleará por mí. Yo confío en Jehová, que Él me dará la salida. Entonces el miedo se tiene que ir de tu vida, el miedo se tiene que ir. El miedo, hermanos amados, es muy, muy terrible. Cuando estudiamos casos de personajes bíblicos que fracasaron por el miedo, por el temor. ¿Hay temor o no hay temor? ¿Hay miedo o no hay miedo? Estos tiempos que estamos viviendo, díganme ustedes, ¿hay temor? En estos días, ¿hay miedo o no hay miedo? Sí hay miedo. Escuchas a tu pareja toser y ya te quieres alejar. Están aquí. Ves al compañero de trabajo que hace y te alejas. Hay miedo, hay temor. Están aquí. Y mucha gente, como dijo un pastor, y hay mucha gente que se está enfermando no porque fue contagiado. Hay mucha gente que se está enfermando porque la misma mente le dice que está enferma. Y el miedo comienza a debilitarte. Pero hay poder en la sangre de Cristo. Yo tengo que confiar en Dios, que Él es mi refugio, que Él es mi salvador, que Él es mi protector, que Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones, que Él es el que pelea por mí. Y venga lo que venga, Jehová está conmigo. ¿Cuántos creen que Dios pelea por nosotros? Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo vencer al miedo? ¿Cómo vencer al temor? Porque hay temor, hermanos, hay temor. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hombre llamado Josafat? Josafat era un rey. Dice que este hombre llamado Josafat tenía un número de ejército bastante grande, amados hermanos. ¿Saben cuánto ejército tenía este Josafat? Tenía arriba de 160 ejércitos, soldados. ¿Cuántos soldados tenía Josafat? Imagínense cuántos soldados tenía. ¿Acaso Josafat no tenía los mejores ejércitos? ¿Acaso Josafat no tenía los mejores carros de guerra? ¿Acaso Josafat no tenía los mejores caballos de guerra? ¿Acaso Josafat no tenía hombres que podían pelear la guerra? ¿Acaso Josafat no tenía gente preparada para que lo defendiese? Pero hay un momento cuando nosotros tenemos que entender que nuestras habilidades no nos pueden defender. Hay un momento en que tenemos que entender que nuestras propias fuerzas no pueden hacer nada por nosotros. Hay un momento en que tenemos que sentirnos débiles y decir, ni el dinero, ni el ahorro, ni tenga lo que tenga, lo puede defender. Pero cuando usted reconoce que sus capacidades no son capaces, cuando usted reconoce que sus habilidades no son capaces, cuando usted reconoce que su ahorro no es suficiente para defenderlo, pero usted reconoce que hay uno más grande que sus ahorros, que hay uno más grande que sus habilidades, que hay uno más grande, Él es el grande, Él es el poderoso. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto
ese grande? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto tenemos a ese grande, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que aunque el ahorro que tengas no será suficiente para librarte del peligro. Están aquí. Amén. Que aunque tus habilidades, hoy en esta pandemia, el mundo debe entender que si la ciencia dice que no hay solución, que si los científicos dicen que no se puede, hoy más que nunca nosotros debemos humillarnos y decir, si la ciencia no puede, si los científicos no pueden, si no hay medicina, yo creo en un Dios que puede y tiene el control sobre todas las cosas. Yo creo que Él hace cosas grandes. Yo creo que, aleluya, lo que la ciencia no puede hacer, hay un Dios que lo puede hacer. Lo que el médico no puede hacer, hay un Dios que lo puede hacer. Lo que los científicos no pueden hacer, hay un Dios que sabe hacer cosas grandes. Y Él es nuestro Dios. Él es su Dios. Él es mi Dios. Aleluya. Dice la Biblia que este hombre, ¿qué tuvo? Dice el versículo 3, tuvo temor. ¿Qué tuvo? Temor. Pero ¿cómo entonces vencer el temor? Le voy a contestar. ¿Cómo puede vencer el temor? ¿Cómo podemos vencer el temor? Que si hay miedo, yo le dije que es natural y es normal que le llegue a su vida. Claro que sí. Hay temor, hay miedo. Pero cuando te visita el temor, cuando te visita el miedo, la manera que tú puedes estar tranquilo, la manera que tú puedes tener paz, aún el peligro puede estar a tu alrededor, aún el peligro puede estar en la puerta de tu casa, aún el peligro puede estar dentro de tu casa, pero para que tú tengas paz, para que tú tengas la calma, es solamente cuando vienes a Cristo y decir, Señor, esto me está atemorizando. Señor, yo siento que esto, yo no soy capaz de enfrentarlo. Cuando tú vienes a Dios y le clamas, ¿sabe qué? Viene el Señor y te da la fortaleza. La oración no siempre hace que te libras del peligro. La oración no siempre hace el ayuno no siempre hace a que tú no tengas que pasar por el peligro. Muchas veces hay que pasar por el peligro, pero Dios está contigo para fortalecerte, para darte la fuerza, para enfrentar al enemigo, para enfrentar todo temor. Aleluya. Quizás la oración no es que te diga a no pasar el peligro. Están aquí, hermanos. O sea que no precisamente que porque usted ora ya no tiene que pasar el peligro. No es así. Miren que este hombre oró y ayunó. ¿Por qué? Porque tuvo ¿qué? ¿Qué tuvo? Temor. Entonces, pero el temor lo llevó. Versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. ¿A quién le pidieron socorro? ¿A quién le va a pedir usted socorro? ¿Quién es nuestro socorro? Jehová. ¿Qué dijo el salmista cuando dijo, alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Mi socorro viene de Jehová. Hello. El que hizo los cielos y la tierra. Amén. Aleluya. Yo no sé cuánto me están entendiendo ahora. Aleluya. No sé cuánto me están entendiendo ahora. Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestra fortaleza. Él es el que te va a defender. Amén. Están aquí, hermano. Gloria a Dios. Porque hay algunos que tienen su socorro allá en la pared, hermano. Están así clavados, hermano. Todo empolvado. No tienen poder. No tienen autoridad. Por eso el salmista tuvo que, aleluya, mis amados hermanos, identificar ese socorro. El socorro no era algo que fue construido por un hombre. El socorro no es alguien, amados hermanos. Óigame bien, hay gente que pone, mis amados hermanos, algún personaje de los santos en su carro para que me libre del accidente. Lo pone en la puerta de la casa para que lo libre de ladrones. Esa estatua no te puede defender. El único que sí te puede defender porque tiene vida y se llama Jehová de los ejércitos. Él es el único que te puede defender. Él es el único que puede pelear por ti, porque Él vive, Él reina para siempre. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen a ese Jehová? ¿Cuántos tienen a ese Dios? Levante la mano a aquellos que confían en Él, aquellos que lo tienen. Hoy Dios te dice no tengas miedo. Hoy Dios te dice no tengas temor. Hoy Dios te dice aunque tengas que pasar por lo que vas a pasar, pero Dios te dice ahora yo te voy a defender. Yo voy a pelear por ti. Yo voy a estar contigo. No te voy a dejar sola. No te voy a dejar solo. Estaré contigo, te dice el Señor en esta tarde. Aleluya. Oiga, dice que tuvo, aleluya, y se reunieron para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ahora, nótase aquí
que la única forma en que Josafat podía tener paz en su corazón, para que el miedo no lo destruyese. Miren, le voy a llevar un pasaje rápidamente para los que son buenos a la lectura bíblica, a los que leen la Biblia en la casa. Vamos a Proverbios rápidamente y luego regresamos ahí. Vamos a Proverbios 29, 25, hermanitos. Proverbios, aleluya, 29, 25. ¿Lo tienen? Aleluya. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Le voy a interpretar esta frase. Dice el temor del hombre. En otra versión dice el temor del hombre pone su propia trampa. Hello. ¿Están aquí? O sea que hay cosas que no te hubieran pasado si no hubiera sido por tu miedo. Aleluya. Como aquella mujer que salió a la calle por primera vez en sus primeras manejadas. Iba a la calle, eran las primeras veces que salía manejando a la calle. Iba bien tranquila y de repente vio que venía el policía. ¡Bum! El accidente que tuvo adelante. Ahora, ese accidente no hubiera pasado si no hubiera tenido miedo, porque ahí no está siguiendo el policía. Si ella hubiera podido controlar su miedo, el accidente no lo hubiera tenido. Me estoy explicando acá. ¿Por qué se accidentó? Porque el miedo lo dominó, lo debilitó y ¡pum! Y más bien el policía no tenía plan de parar y por último tuvo que pararlo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Necesita ayuda? ¿Qué pasa? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. El temor, el miedo, cuando ya domina a la persona. Oiga bien, hermano. Cuando ya es el miedo que maneja tu vida, cuando ya es el temor que está en tu vida, te lleva al fracaso, te lleva a la destrucción. ¿Sabe qué? No precisamente ese fracaso estaba destinado para ti ese día. Hay gente que quizás el miedo, amados hermanos, lo tuvieron en un día y ese día fracasaron. Quizás no estaba en el plan, en la agenda de Dios que fracasara, pero el miedo hizo que cayeras. Porque aquí dice el gran sabio Salomón, dice: el temor del hombre pondrá lazo, es decir, pone su propia trampa. En otra versión yo leía y te dice así: el temor del hombre pone su propio lazo. ¿Qué es lazo? Es como que si yo pongo ahorita una pita por acá, ven esta partecita ustedes, ¿verdad? Yo pongo yo mismo voy y pongo un lacito y vengo corriendo, lógico, yo me voy a caer. Pero el lazo yo mismo lo puse. Cuando el miedo gobierna tu vida, cuando el temor gobierna tu vida, el fracaso llega, pero no llega porque quiere llegar, sino, ¿se dan cuenta el peligro del miedo, hermanos? Amén. Pero entonces, ¿cómo puedo tener paz? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que el miedo no me domine? Es aprender de este hombre llamado Josafat. ¿Cuántos quieren aprender de Josafat? ¿Cuántos quieren aprender de Josafat, hermanos? Este hombre, óigame bien, dice la Biblia que tuvo temor, pero él sabía que cuando el hombre, oiga bien, hermano, cuando el temor llega a tu vida y tú buscas de Dios a través de la oración, o la oración hacia Dios, significa que tú dependes de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dependen de Dios de los que estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Y los demás, ahora hagámoslo al revés. Levanten la mano los que, ahora sí, los que levanten la mano, los que realmente confían en Dios, en Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a Dios. Levanten la mano aquellos que confían en Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Este hombre, a través de su oración, demostró su dependencia de Dios. ¿Entiende usted la palabra dependencia de alguien? Es cuando él dijo: bueno, momento. Es verdad que mis enemigos vienen, y es verdad que mis enemigos se creen más fuertes que yo. Es verdad que mis enemigos tienen mejores ejércitos que yo. Es verdad que mis enemigos traen el mejor carro que yo. Es verdad que mis enemigos traen la mejor arma que yo. Pero un momento, yo no estoy solo. Diga conmigo: no estoy solo. Estoy solo. Vamos, diga conmigo: yo no estoy solo. No estoy solo. Vamos, una vez más, diga que lo sepa el diablo: yo no estoy solo. Fuerte: yo no estoy solo. Jehová está conmigo. Si mi enemigo es fuerte, pero yo tengo uno más fuerte que mi enemigo, y se llama Jesucristo. Se
Mis enemigos ya se dieron cuenta que yo no puedo, pero les voy a demostrar que yo no estoy solo. Eso es la actitud que tenemos que tomar en el momento del miedo. ¿Cuál va a ser la actitud? En decir al enemigo, hey, a la ley terrenal. Nosotros en la iglesia, ¿qué temor nos pasamos? Ahorita hay temor del contagio. Hay temor de que... ¿Sí me explico, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuál era el temor antes de 2019? ¿Cuál era el temor? A ver. ¿Cuál era el temor? ¿Cuál era el temor, hermano? ¿Cuál era el temor? La migra, ¿verdad? La noticia es lo que decía mi hijo hace rato. Dice mi hijo, no, dice, sí, ahorita ya no dicen nada de la migra, dice ahorita puro coronavirus. Dice mi hijo, pero antes dice mi hijo, pura migra, ¿verdad? ¿Había temor o no había temor? Había temor, ¿verdad? Había un retén y uno miraba y ¿para dónde me escapo? Y a lo mejor era un retén normal. Están aquí. ¿Qué camino agarro? Llega el policía, a lo mejor por equivocación. Un día yo salí a estudiar afuera. Ya estaba comenzando el calor. Ahí en el corredor, para los que conocen a donde vivo. Salí afuera en la mesita y estaba yo sentado, bien concentrado. Cuando yo miro, hermano, entra un sheriff, hermano. Y yo dije, ¿a qué viene este? ¿A visitarme o a qué vendrá? Dije yo, pero pues yo dije, no me voy a parar, me quiere ir. Cuando se baja el oficial, llega y me dice, ¿cómo está? Bien, digo yo. ¿Qué está leyendo? Me dice, la Biblia, le dije yo. Ah, ¿eres cristiano? Sí, le dije. Comenzó a conversar conmigo. Y se dio cuenta, al final pues, salimos conversando. Dice que él es músico, él sale a cantar en otros estados. Dice, nosotros no cobramos. Y comenzamos a hablar con el oficial. Y me dice, no, es que aquí vivió una persona que tiene un mal récord. ¿Se imaginan? Pero en aquel, hermano, si no tuviéramos a Dios en el corazón, yo me hubiera metido adentro. ¿Verdad que sí? Digo yo, y sabemos las leyes, ¿verdad? Yo nomás lo hubiera visto, me hubiera corrido para adentro, laqueado la puerta y de ahí no salgo. Pero ¿sabe qué? El miedo siempre nos va a visitar. Si no es una, es otra. Están aquí. Cuando lo llaman a usted a la oficina, a su trabajo, ¿qué es lo primero que siente? ¿Para qué me llamaría? Hello, ¿están aquí? Usted sabe cómo está la situación, ¿verdad? Sí, la situación de los hermanos. Como usted se llama Juan y de repente allá se llama Santiago y usted no sabe que si Santiago asesinó ese día. Entonces usted dice, ¿qué pasaría? Hay miedo, pero ¿sabe qué, hermano? Cuando tú dependes de Dios, o sea, yo con esto no le estoy diciendo que, mira, a mí también me visita el miedo, ¿usted cree que no? Hello, ¿están aquí? Que también me visita el temor. Pero tenemos que entender que los que dependemos del Señor decimos, aunque venga el miedo. ¿Sabe qué dijo el salmista David en uno de los salmos? Aunque un ejército acampa contra mí. ¿Cómo dice ese salmo? A ver cuántos leen la Biblia, a ver cuántos están aquí. Aunque un ejército acampa contra mí, no temeré mal. No, una vez más, todos, digámoslo todos juntos. Aunque un ejército acampa contra mí, no temeré mal alguno, porque David decía, aunque me rodean mis enemigos, que aunque mis ejércitos de rato están durmiendo, pero hay un ejército que dice la Biblia que no se adormecerá el que guarda a Israel. Es decir, Dios no se duerma. Tú estás durmiendo, pero Él está ahí al tanto, velando por ti las 24/7. Cuando tú estás durmiendo, ahí está el Señor, aleluya, pendiente, cuidándote, protegiéndote. Él está ahí, en aleluya, Él no duerme. Gloria a Dios. Hubo temor, pero nótase, voy a terminar con esto porque esto está bueno, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya le dije, el confiar en Dios, el depender de Dios, no significa que no tengas que pasar el peligro, porque la oración y el ayuno que ellos hicieron, es más, léalo conmigo en el 20 para que vea que le estoy hablando Biblia. El versículo 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en sus profetas y
seréis prosperados. Versículo 21, y habiendo consejo en el pueblo, puso algunos que cantasen, oiga bien esto, y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen glorificad a Jehová, porque dice, por su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso en contra los hijos de Amón, de Moab y de los del monte de Sir, las emboscadas de ellos mismos vinieron contra Judá y se mataron los unos a los otros. O sea que la oración, el ayuno de Josafat no hizo que ellos no se enfrentaran a su enemigo, sí se enfrentaron a su enemigo. Están aquí. O sea que hay ayunos, hay oraciones que no te vas a escapar de ese peligro, lo vas a pasar. Estar aquí, no es eso. Sí, y hermano, yo no estoy profetizando, no le estoy dando falsa esperanza. Pero si en este momento llegase un contagio, no se preocupe, Dios va a estar ahí para darte la sanidad. Él va a estar aquí. Si te va a tocar, no te preocupes, Jehová te va a sanar. Él no te va a dejar ahí, porque aunque pasares por el fuego, no te quemarán. Que aunque pasares por el río, no te ahogarán, porque yo estaré contigo, te dice el Señor. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Amén, gloria a Dios. La oración muchas veces nos hace que no pases por el peligro. Más bien pases por el peligro, porque Josafat se tuvo que enfrentar, pero lo único que ellos hicieron, ya no usaron las armas. Josafat ya no usó su ejército, sino que dijo al pueblo, canten hermanos, canten hermanas, y comenzaron los hermanos a cantar, y dice que los enemigos se confundieron, y ellos mismos se comenzaron a matar, porque Dios hubo confusión en ellos. El enemigo se tiene que ir, tienes que enfrentar al enemigo, pero ¿sabe qué? Jehová está contigo, Jehová está conmigo, Jehová está con nosotros, Él está con nosotros. La oración, el ayuno muchas veces no nos libra, muchas veces hay que enfrentarlo, pero Dios nunca deja a aquellos que dependen de Él. Una vez más, ¿cuántos dependen de Dios, hermanos? En estos días, en estos momentos, ¿sabe qué? Y no me da vergüenza decirlo. Usted dirá, pero si el pastor, imagínese, ¿cómo es posible? Pero en estos días que hemos pasado, que estamos viviendo, es donde yo más creo que necesito de Dios. Yo no sé ustedes, pero en estos momentos de ahora, yo lo he dicho en mi oración, he dicho, Señor, hoy más que nunca te necesito. Señor, hoy más que nunca necesito creer más en ti. En estos tiempos que estamos viviendo, es donde más necesitamos de Dios, es donde más necesitamos de la ayuda del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede ayudar. Hermano, yo lo he reconocido y lo he dicho en los últimos días. Eso no significa que yo no necesitaba de Dios hace 6, 7, 8 meses, necesitaba de Dios. Pero como que esto ha llegado y es cuando más necesitamos de Dios. ¿Cuánto necesitan de Dios una vez más? Amén. Hermana y hermano, hoy necesitamos más de Dios más que nunca. Mira, dice que peleó por ellos. Vamos a una carta más en 1 Samuel. Otra idea, ¿cómo vencer al miedo? ¿Cómo vencer al miedo? Vaya conmigo a 1 Samuel 7:7. Gloria al Señor. 1 Samuel 7:7. Si usted lo tiene, me confirma con un maravilloso amén. Amén. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor. ¿Qué tuvieron? De los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Aleluya. Dice que resulta que Israel en algún momento reconoció que era pecadora y que era pecador, y subieron al monte de Mizpa. Estaban en ayuno, estaban en arrepentimiento. Pero nótase que cuando tú buscas más de Dios es cuando el enemigo más te ataca también. Ellos estaban en ayuno, en arrepentimiento, y los filisteos dijeron: ya están en el monte,
Allá están en la cumbre, dijeron, vámonos filisteos. Se fueron. ¿Y qué tuvieron los israelitas, dice la Biblia? ¿Qué tuvieron ellos? Temor. Pero ellos reconocieron, esto es el segundo paso, considero yo. Esto es un segundo método, un segundo factor, cómo el miedo se puede ir de tu vida. Y dice que ellos reconocieron que había un hombre de Dios. Cuando tú reconoces a un hombre de Dios, cuando tú reconoces a una mujer de Dios, pero hay gente que por vergüenza no pide ayuda. Es necesario pedir ayuda. Si el miedo te visita, sientes que no puedes, llama a un hermano de fe, llama a un hermano que tiene autoridad y que ora por ti. Ese miedo se va a ir de tu vida. Vas a tener paz. Ese temor se tiene que ir. Aleluya. Pida ayuda, pida oración a alguien. ¿Cuánta gente cuando tiene miedo, en vez de buscar de Dios, en vez de buscar a un anciano, en vez de buscar a un hombre de Dios, buscan a gente que, hermano, están apagados? Busca ayuda por otro lado. Nótense que ellos confiaron primeramente en Dios, pero dijeron a Samuel, ora por nosotros, clame a Jehová para que nos libre de este peligro. Dios bendiga a este pueblo maravilloso. No necesito, y si no lo quiere hacer está bien, yo no pierdo nada. Pero hay miembros que muchas veces, hermanos, pierden la confianza al pastor a pedir oración por cualquier situación que pasa en la vida. A mí me da igual, que aunque yo lo sepa por otro no hay problema. Pero cuando tú reconoces a un líder, cuando tú reconoces que hay un pastor, hace algunos años yo escuchaba la prédica de un pastor que me llamó mucho la atención. No es el miedo, pero es un ejemplo similar, igual. Este pastor decía, hay gente que cae en la tentación, ¿sabe por qué cayeron? Porque no pidieron ayuda. ¿Están aquí? Y decía este pastor, si eres hombre, estás siendo tentado por una mujer, dile a tu pastor que ore por ti. Y cuando ese pastor pone su mano sobre tu cabeza, va a reprender esa tentación y esa tentación se va a ir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay gente que no quiere pedir ayuda porque le gusta, hablando de la tentación, pero lo mismo es que el miedo. Hay gente que no busca ayuda, en vez de buscar ayuda, hermano, ayúdame a orar. ¿Sabe qué? ¿Sabe quién es el ejemplo? ¿Quién es el maestro por excelencia? Jesucristo. Jesucristo dice que estaba angustiado, él mismo dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26. Todos recordarán cuando él se encontraba orando en Getsemaní. ¿Verdad que dijo? Orad conmigo, porque mi alma está, como dijo, triste hasta la muerte. Pero nótase, él se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan. ¿Están aquí? ¿Por qué no llevó a Judas? Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no llevó a Tomás? ¿Por qué no llevó a los otros? ¿Por qué solo llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo? Porque cuando estás en momentos difíciles, a veces no todos te pueden escuchar. Porque hay algunos, en vez de que te escuchan, te van a hundir, te van a criticar, te van a ofender. Hay gente que en vez de darte apoyo te va a discriminar. Hay gente en vez de darte palabras de ánimo te va a ofender. Pero es necesario buscar gente de fe. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es necesario buscar un hombre, una mujer de Dios, decir, ora por mí, clama por mí, yo siento temor, siento miedo. Déjame decirle algo, estos hombres creyeron en Dios, pero también creyeron en Samuel. Y Samuel dice que presentó el sacrificio, y mientras él mataba el corderito del sacrificio tierno, él estaba matándolo. Los filisteos se acercaron. Cuando Samuel termina de matar el sacrificio, dice que hubo un gran estruendo que tronó, y los filisteos corrieron porque se dieron cuenta que Jehová estaba peleando por Israel. Jehová comenzó a pelear. Dice que comenzó a temblar y comenzaron los relámpagos. Los filisteos corrieron porque nadie se puede poner al poder de Dios. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso, hermanos? Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso, hermanos? Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso? Dice que tuvieron temor, pero dijeron a Samuel, ora por nosotros. Eso es otra de las formas como puedes ser libre del miedo. Si tienes miedo, busca a alguien que pueda orar por ti. ¿Tienes temor? ¿Usted cree que yo no lo he hecho? Yo lo hago. Gloria a Dios. Yo lo hago siempre. Y digo, hermano, ayúdenme a orar. Ahí están los ancianos que no mienten, ¿verdad que sí?
Aleluya. Yo le dije, hermano anciano, ayúdeme a orar, hermano. Usted dirá, ¿y quién es usted, pastor? Sí. ¿Acaso Jesús no era Dios cuando yo también necesitó no es que también necesitaba, pero Él llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo? Es que es bueno buscar ayuda, hermanos. Gloria a Hay Dios. gente que batalla su batalla solo y por eso no sale adelante. Otro de los fracasos que lleva el miedo. El miedo no te deja avanzar. El miedo no te deja lograr lo que ya es tuyo, lo que ya Dios destinó para ti. El miedo no te deja alcanzar lo que ya Dios destinó para ti. Aleluya. ¿Están aquí? ¿Cuál fue el miedo de los 10 espías? ¿Cuál fue el miedo de los 10 espías? Ustedes recordarán, mandaron a 12 espías, ¿verdad? A averiguar la tierra, a ver la tierra. Y dice que ellos vieron a hombres grandes. ¿Aló? ¿Están aquí? Vieron a hombres gigantes. Y dijeron, no hombre, ¿y quién se va a meter con ese grandote? ¿Quién se va a meter con esos altos? Comenzaron a tener miedo. El Señor no les prometió que iba a eliminar esos gigantes. El Señor les había prometido que aunque había gigantes, pero la tierra ya les pertenecía y había que tomarla como de lugar. Gloria a Dios. Están aquí. Amén. La bendición que Dios te ha dicho es tuyo. La promesa ya está para ti, pero tienes que enfrentarlo, tienes que pelear al enemigo. Muchas veces Dios, amados hermanos, no es que no pueda. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que tuvieron miedo. Y en vez de traer buenas nuevas, en vez de traer buenas noticias al pueblo, dijeron, no, hombre, señores, ¿para qué? Dice que las uvas que traían, las uvas, miren hermano, creo como al tamaño de una sandía más o menos, pienso yo. Porque dice que una rama no lo podía cargar en un hombre. Dice que una rama lo traían 2 hombres. Dice que las uvas, hermanos, eran deliciosas y grandotas. Aleluya. Y llegaron y el pueblo se maravillaba porque vio el fruto de la tierra. Pero dijeron, pero ¿saben qué, señores? Les tenemos mala noticia, eso es lo que hacen miedo. Y dijeron, nosotros no vamos a poder tomar la tierra por heredad. Y dijeron, ¿por qué? Porque allá hay hombres grandes, los hijos de Anac, hombres gigantes. Pero ¿sabe qué? Hubieron 2. Aleluya. ¿Cómo se llamaban esos 2? José y Caleb. ¿Cómo se llamaban esos 2? ¿Cómo se llama usted? Santo. Aleluya. Hello. James, dijo alguien por ahí, no tenga cuidado, hermano. Porque hay gente como cualquier personaje en la Biblia piensa que está bien, ¿verdad? Como aquel hermanito cuando le regalaron una cama dijo, hoy voy a dormir como el rey faraón. Ese era el malo, ¿verdad? James es un espíritu malo. ¿Cómo se llama usted? Josué y Caleb dijeron. No, dijeron. Sí, son gigantes, no les vamos a mentir. ¿Y qué tal si eran guatemaltecos? Sí, muchachos, la verdad que sí, tan grandote aquello. Pero ¿saben qué? Hay uno que es más grande que ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a tomar la tierra por heredad. Porque más grande es el que está con nosotros que el que está con ellos. Hoy Dios te dice, no importa. Ahí está el gigante, ahí está el enemigo. Dios te dice, no importa. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta tarde? Y no vaya aquí, hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Hay poder en la sangre de Cristo. Glorifícale ahí, glorifícale ahí. Él es grande, Él es más grande que cualquier enfermedad. Él es más grande que cualquier deuda. Él es más grande, aleluya, que cualquier problema. Él es más grande que cualquier fracaso. Él es grande, Él es grande. Alabado sea Dios. Hay gente que le gusta engrandar las cosas y dice, no sé usted, pero yo no estoy de acuerdo como un corito que dice, que aquí algunos coros que cantan, por ejemplo, cuando dicen los grandes problemas. Yo creo que hay uno más grande que los problemas. ¿Cuántos creen que hay uno más grande que los problemas? Tiene que creer, tiene que confiar. Entonces ellos no entraron a la tierra prometida. Ahora la pregunta, ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios? Dios no les había prometido a desaparecer los gigantes. En otras palabras, Dios les dijo, mira, los gigantes están ahí, déjalos ahí, tú enfréntalos. Porque si hay algo que usted tenemos que entender, y voy a terminar con esto. Si hay algo que usted y yo tenemos que entender, en una ocasión, yo siempre repito esto. Yo mismo, esto es un testimonio personal. Cuando este su servidor todavía
trabajaba en lo material. Estaba yo pintando una casa aquí mismo. Llega una voz y me dice, vete para la iglesia. Y yo dije, bueno, pues voy a la hora del almuerzo. Y seguía pintando cuando de repente la voz me dice, vete para la iglesia. Y yo dije, bueno, a la hora del almuerzo voy primero y luego voy a almorzar. Al buen rato llega la voz y me dice, vete para la iglesia. Yo dije, ok, Señor, tapé la pintura, dejé todo ahí, no era hora de almuerzo, me vine, entré, me postré aquí. Y aquí en este lugar santo, me incliné y dije, Señor, aquí estoy. Y cuando yo me puse de rodillas, el Señor me dice, cuando eres débil, eres fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando eres fuerte, eres débil. Entonces yo le dije, Señor, no entiendo. ¿Cómo es así? Fue cuando Dios me dice, mira, cuando tú no puedes, cuando tú crees no poder, es cuando más puedes. Entonces me di cuenta y aprendí que en nuestra debilidad es cuando vemos el poder de Dios más grande todavía. Aleluya, gloria a Dios. Cuando estás tirado en el piso, Alabado sea cuando Dios. todo te ha salido mal, cuando estás llorando ahí, es ahí cuando Dios muestra su poder. Amén, aleluya. Porque Dios no te puede mostrar su poder si todo está bien. Porque para que Dios pueda calmar una tormenta, ¿qué tiene que haber? Tormenta. ¿Están aquí? Entonces, para que tú y yo podamos ver la mano de Dios, es necesario enfrentarnos al enemigo. Gloria a Cristo Jesús. Porque ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir a nuestros amigos? ¿Qué le vamos a decir a nuestra familia? ¿Cómo yo puedo pararme aquí y decir el poder de Dios es grande si nunca lo he visto? ¿Cómo yo puedo decir el Señor sana si no me ha sanado? Gloria a Dios, ¿Cómo aleluya. yo puedo decir Dios tiene la solución a ese matrimonio si no ha solucionado el mío? Hello. Es necesario que hay que pasar. Es necesario que hay que estar ahí para que tú puedas ver la mano de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo he visto la mano de Dios en estos días. He orado por hermanos donde yo mismo. Porque cuando comenzó todo esto, antes de que se cerrara la iglesia, mi esposa y yo, y Dios bendiga a los hijos van a verme, que siempre nos han acompañado en ayuno, en vigilia. Estuvimos orando por ustedes. Y hoy yo soy testigo de decir, si no hubiéramos orado, no hubiéramos ayunado, usted no hubiera buscado de Dios las cosas, no sé cómo estarían hoy. ¿Están conmigo acá? Aleluya. Y por eso yo creo que Dios hace cosas grandes. Póngase de pie.